El universo es infinito, lo que hace improbable que la Tierra sea el único hogar de vida. Desde la abducción de Travis Walton hasta el teletransporte de Gil Pérez. He aquí 20 casos inexplicables de comunicación, visitas y sucesos extraterrestres. Número 20. La abducción de Travis Walton. La noche del 5 de noviembre de 1975, Travis Walton, un joven leñador que trabajaba en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, cerca de Snowflake, Arizona, tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Mientras él y su cuadrilla terminaban su trabajo del día, divisaron un extraño objeto luminoso que flotaba en el cielo sobre el bosque. Curioso, Walton se acercó a la nave, que describió como un disco de unos 6 metros de diámetro con una superficie metálica reflectante. A medida que se acercaba, un haz de luz verde emanó repentinamente de la parte inferior de la nave, golpeando a Walton y arrojándolo al suelo. Sus compañeros, aterrorizados por lo que habían presenciado, huyeron del lugar, dejando atrás a Walton. Cuando volvieron a buscarlo, no aparecía por ninguna parte. Walton permaneció desaparecido durante 5 días, lo que desencadenó una operación masiva de búsqueda y rescate y alimentó las especulaciones sobre su destino. Bajo hipnosis, Walton recordó más tarde haber sido llevado a bordo de la nave alienígena y haberse encontrado con 3 pequeños seres humanoides, de grandes ojos almendrados y piel lisa y gris. Estos seres, según él, le sometieron a una serie de exámenes médicos antes de devolverle a la Tierra, una experiencia que le dejó conmocionado y desorientado. Número 18. Hijo adoptivo de Simon Parkes. Simon Parkes, miembro del Ayuntamiento de Whitby, en Yorkshire del Norte, ha hecho afirmaciones espeluznantes sobre sus conexiones extraterrestres. A pesar de su alto cargo, Parkes sostiene abiertamente que ha estado en contacto con diversas razas alienígenas desde su infancia. En una entrevista concedida al periódico británico Northern Echo, Parkes reveló que fue adoptado por una entidad extraterrestre cuando solo tenía 6 meses. La criatura, de casi 3 metros de altura, tenía 8 dedos alargados en cada mano. Desde aquel fatídico encuentro, Parkes afirma haber mantenido una comunicación constante con seres extraterrestres. Parkes ha desarrollado un vínculo especialmente fuerte con la raza de las mantis, a la que describe como más benévola con los humanos en comparación con los reptilianos. Sin embargo, cree que ambas razas observan atentamente nuestro planeta, con la intención de poblarlo finalmente con seres híbridos. Quizá la revelación más sorprendente de Parkes sea su afirmación de haber engendrado un hijo llamado Sarka con una hembra alienígena. Aunque muchos pueden tachar de descabelladas las afirmaciones de Parkes, él sostiene que la implicación de su madre con los servicios de inteligencia británicos y su trabajo recopilando datos sobre ovnis dan credibilidad a sus experiencias. Número 16. La abducción de Hill. La noche del 19 de septiembre de 1961, Barney y Betty Hill conducían por un tramo solitario de carretera en la zona rural de New Hampshire, ansiosos por regresar a casa tras unas agradables vacaciones en Canadá. Mientras viajaban en la oscuridad, Betty observó una luz peculiar en el cielo, que parecía seguir su vehículo. En un principio, la pareja descartó que se tratara de una estrella o un satélite, pero pronto se dieron cuenta de que el objeto se movía de forma incompatible con cualquier cuerpo celeste conocido. Mientras observaban asombrados, la luz se hizo más grande y más nítida, revelándose finalmente como una nave estructurada de origen desconocido. De repente, el objeto descendió rápidamente y se situó a unos cientos de metros por encima del coche. La pareja, muy nerviosa, decidió detenerse e investigar. Barney salió del vehículo, cogió unos prismáticos y enfocó la nave, que describió como un disco con una banda de ventanas alrededor de su perímetro. De repente, la nave descendió rápidamente y la pareja se encontró inexplicablemente transportada a la nave alienígena. Dentro de la nave, Betty y Barney se encontraron con seres humanoides de distintiva piel gris, grandes cabezas e hipnotizantes ojos negros. La pareja recordaría más tarde bajo hipnosis que estas entidades les sometieron a una serie de exámenes médicos invasivos, incluyendo la extracción de muestras de piel, cabello y uñas. Lo más intrigante fue el recuerdo de Betty de que los alienígenas le mostraron un mapa estelar que más tarde dibujó de memoria.
Este mapa se convertiría en un punto de interés para los investigadores, ya que algunos afirman que representaba el sistema estelar Zeta Reticuli, lo que daría credibilidad a la idea de que los abductores de Hills procedían de un mundo lejano. Aunque los escépticos han tachado el relato de los Hills de producto de falsos recuerdos o alucinaciones, su historia sigue siendo uno de los casos más convincentes e influyentes de los anales de la ufología. Número 15. El romance cósmico de Elizabeth Clarer. En los anales de la ufología, pocas historias son tan cautivadoras y controvertidas como la de Elizabeth Clarer, una mujer sudafricana que afirmó haber mantenido una relación romántica con un ser extraterrestre. La fascinación de Clara por el cosmos comenzó a una edad temprana, cuando, con solo 7 años, ella y su hermana fueron testigos de un extraño objeto luminoso que surcaba el cielo nocturno. Este avistamiento sería el catalizador de una obsesión de por vida con la posibilidad de vida más allá de la Tierra. En 1955, mientras trabajaba para una agencia de inteligencia, Clarer recibió el encargo de investigar una serie de sucesos anómalos cerca de Johannesburgo. Fue durante esta investigación cuando se encontró por primera vez con una misteriosa colina en cuya cima afirmó haber visto un objeto metálico con forma de disco que flotaba en el aire. Según su relato, empezó a recibir comunicaciones telepáticas de una entidad extraterrestre llamada Akon, un científico del lejano planeta Metón. Con el tiempo, su vínculo psíquico se profundizó y Clarer se sintió irresistiblemente atraída por su compañero extraterrestre. Afirmó haber sido invitada a visitar Mitón en 3 ocasiones distintas, durante las cuales exploró la superficie del planeta y conoció su avanzada cultura y tecnología. Y lo que es más sorprendente, Clarer afirmó que durante su tercera visita se quedó embarazada de Akon y dio a luz a una hija híbrida a su regreso a la Tierra. Aunque muchos han tachado la historia de Clarer de ficción, otros creen que sus experiencias ofrecen una visión tentadora de la realidad de la vida extraterrestre y del potencial del romance cósmico. Número 14. El avistamiento OVNI del Monte Rainier. En el verano de 1947, se produjo un incidente que cambiaría para siempre el panorama de la ufología. Kenneth Arnold, un piloto privado, volaba cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, cuando presenció algo extraordinario. Mientras surcaba los cielos, Arnold divisó una serie de peculiares luces intermitentes. Curioso, decidió investigar más a fondo, y lo que descubrió desafiaba toda explicación. Arnold observó múltiples objetos voladores no identificados que brillaban a la luz del sol, con superficies que relucían como si estuvieran construidas con metal muy pulido. Observó con asombro cómo estas extrañas naves surcaban el cielo con increíble velocidad y agilidad. Intentando seguir el ritmo de los misteriosos objetos, Arnold observó que se movían como platillos que saltan sobre la superficie del agua. Esta vívida descripción daría lugar más tarde al término platillos volantes, que desde entonces se ha convertido en sinónimo de avistamientos de ovnis. El ejército inició una investigación sobre las afirmaciones de Arnold, pero no encontró pruebas concretas que respaldaran su relato. A pesar de la falta de pruebas tangibles, el avistamiento de Arnold cautivó la imaginación del público y marcó un punto de inflexión en la historia de los encuentros con ovnis. El incidente del Monte Rainier desencadenó una oleada de avistamientos denunciados en todo Estados Unidos, consolidando su lugar como uno de los acontecimientos más significativos en los anales. Número 13. La abducción de Peter Faust. En las primeras horas de una tranquila noche de verano, Peter Faust, de 8 años de edad, se despertó repentinamente por una extraña luz pulsante que inundaba su dormitorio. Cuando se sentó en la cama y se quitó el sueño de los ojos, se encontró con una visión que le perseguiría el resto de su vida. A los pies de la cama había 3 figuras diminutas, de piel grisácea y ojos grandes, negros y almendrados. Estos seres, que más tarde Fausto identificaría como entidades extraterrestres, se acercaron al aterrorizado niño y, sin pronunciar palabra, lo levantaron de la cama y se lo llevaron a la noche. Lo que siguió fue una terrible experiencia que cambiaría para siempre el curso de su vida. Se encontró a bordo de una enorme nave en forma de disco, cuyo interior estaba bañado por una luz fría y estéril. Los seres, que se movían con una precisión espeluznante, casi mecánica,
Sometieron al joven a una serie de extraños e invasivos procedimientos médicos, sondeando su cuerpo con extraños instrumentos y extrayendo muestras de su sangre, tejidos y líquido cefalorraquídeo. Durante todo el examen, Fausto permaneció paralizado por el miedo, incapaz de moverse o pedir ayuda. Tras lo que pareció una eternidad, los seres devolvieron bruscamente a Fausto a su cama, dejándole para que superara el trauma de su experiencia. Durante años, Fausto se guardó su historia, temiendo el ridículo y la incredulidad de los que le rodeaban. No fue hasta mucho más tarde, después de buscar la ayuda de un terapeuta experto, cuando por fin pudo aceptar su secuestro y compartir su historia con el mundo. Número 12. El incidente de la autopista de Nueva Jersey. En las primeras horas de una noche de julio de 2001, los conductores de la autopista de Nueva Jersey se encontraron en medio de un acontecimiento extraordinario. Cientos de automovilistas se detuvieron a un lado de la carretera, su atención atraída por una visión desconcertante en el cielo nocturno. Sobre ellos flotaba una colosal formación en forma de V, compuesta de brillantes luces amarillas y naranjas. El espectáculo era tan cautivador que incluso los agentes de la ley locales no pudieron resistirse a documentar el fenómeno, filmando las luces mientras se movían al unísono a través de la oscura extensión. Los testigos describieron las luces como claramente diferentes de los aviones convencionales, y algunos incluso compararon la formación con el infame incidente de las luces de Phoenix de 1997. Al difundirse la noticia del avistamiento, empezaron a circular teorías sobre el origen de estas enigmáticas luces. Algunos especularon con la posibilidad de que los militares estuvieran realizando ejercicios secretos con bengalas, mientras que otros se atrevieron a sugerir que la formación podría ser de origen extraterrestre. A pesar de la postura oficial de que las luces no eran más que bengalas militares, muchos de los que presenciaron el suceso de primera mano siguieron convencidos de haber encontrado algo realmente extraordinario aquella noche en la autopista New Jersey Turnpike. Número 11. El encuentro de George Adamski. A principios de la década de 1950, George Adamski, ciudadano estadounidense de origen polaco, afirmó haber tenido un encuentro con un ser extraterrestre en el desierto de California que le cambió la vida. Según Adamski, el 20 de noviembre de 1952, él y varios amigos se encontraban en el desierto de Mojave cuando observaron en el cielo un gran objeto con forma de cigarro. Perseguido aparentemente por aviones militares, Adamski consiguió tomar una fotografía de la nave, que más tarde presentó como prueba de su increíble historia. Mientras el grupo observaba el espectáculo, Adamski vio una figura humanoide cerca de la nave aterrizada. El ser, según él, tenía el pelo largo y rubio, la piel bronceada y una apariencia sorprendentemente similar a la de un ser humano. Este enigmático visitante procedió a comunicarse con Adamski a través de una forma de telepatía, revelando que procedía del planeta Venus y que había venido a la Tierra preocupado por el potencial destructivo de la humanidad en la era atómica. En los años siguientes, Adamski afirmó que había tenido múltiples encuentros con este venusino y otros seres extraterrestres, llegando a afirmar que le habían llevado a visitar otros planetas de nuestro sistema solar. Aunque las fotografías y relatos de Adamski fueron recibidos con escepticismo y acusaciones de fraude, sus historias cautivaron la imaginación del público y consolidaron su lugar como una de las figuras más controvertidas de la historia de la ufología. Número 10. Secuestro de Pascagoula. En la tranquila ciudad costera de Pascagoula, Mississippi, la noche del 11 de octubre de 1973, se produjo un suceso espeluznante. Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de tan solo 19, disfrutaban de una apacible noche de pesca en el río Pascagoula, cuando su tranquila excursión dio un giro aterrador. De repente, oyeron un extraño zumbido que procedía de detrás de ellos. Al volverse para investigar, los dos hombres se encontraron con una visión que no tenía explicación. Una gran nave brillante con forma de huevo flotaba sobre la superficie del agua. El objeto de otro mundo, de unos 9 metros de ancho y 2 metros de alto, tenía un parecido asombroso con algo sacado de una novela de ciencia ficción. Para su horror, apareció una abertura en la nave de la que emergieron 3 extraños seres. Estas criaturas, de unos 1,5 metros de altura, tenían la piel pálida y arrugada,
No se les veía el cuello y tenían unas manos espeluznantes como garras. Los seres flotaron hacia Hickson y Parker, con movimientos enervantemente mecánicos y precisos. Paralizados por el miedo, los dos hombres fueron incapaces de resistirse cuando las criaturas los agarraron y los arrastraron a bordo de la misteriosa nave. Una vez dentro, los seres sometieron a Hickson y Parker a una serie de extraños e invasivos exámenes, sondeando sus cuerpos con instrumentos desconocidos. Tras lo que pareció una eternidad, los hombres fueron liberados y tuvieron que enfrentarse a las secuelas psicológicas de su angustiosa experiencia. Número 9. Billy Mayer y Plejaren. En la pintoresca campiña suiza, un hombre llamado Billy Mayer ha captado la atención de ufólogos de todo el mundo con sus extraordinarias afirmaciones de contacto extraterrestre. Según Mayer, sus interacciones con una raza alienígena avanzada conocida como los Plejaren comenzaron en la década de 1940, cuando él era solo un niño. Estos encuentros se intensificaron en la década de 1970, cuando Mayer afirma que los Plejaren empezaron a compartir con él sus vastos conocimientos del universo. Según Mayer, los Plejaren son muy parecidos a los humanos, pero se diferencian principalmente por su gran avance espiritual y tecnológico. Para apoyar sus afirmaciones, Mayer ha producido una importante colección de fotografías que supuestamente muestran naves Plejaren en vuelo. Estas imágenes han sido objeto de un intenso escrutinio y debate en la comunidad ufológica. Los escépticos sostienen que las fotografías no son más que ingeniosos engaños elaborados con modelos y trucos fotográficos. La ex esposa de Mayer, en particular, le ha acusado de fabricar las pruebas. Sin embargo, los partidarios de Mayer sostienen que el nivel de detalle y coherencia de las imágenes es demasiado sofisticado para ser obra de un simple granjero con recursos limitados. Creen que las experiencias de Mayer ofrecen pruebas genuinas de vida extraterrestre y que las advertencias del plagiarín sobre el futuro de la Tierra deberían ser tenidas en cuenta por toda la humanidad. Número 8. El faraón extraterrestre. En los anales de la historia egipcia antigua, pocas figuras son tan enigmáticas y controvertidas como el faraón Akenatón. Nacido como Amenhotep IV, este revolucionario gobernante ascendió al trono en el siglo XIV a.C., durante el apogeo del nuevo reino egipcio. Lo que diferencia a Akenatón de sus predecesores y sucesores no es solo su aspecto poco convencional, sino también sus radicales reformas religiosas y culturales. Las representaciones de Akenatón muestran a un hombre de cráneo alargado, cuello delgado y caderas anchas, características que han llevado a algunos a especular sobre su verdadera naturaleza y orígenes. Los científicos están perplejos. Esta persona no nació en la Tierra. Algunos investigadores han llegado a sugerir que Akenatón pudo ser un híbrido humano extraterrestre, producto de la manipulación genética de una raza alienígena avanzada. Estas teorías, aunque controvertidas, se han visto alimentadas por las radicales reformas religiosas de Akenatón, que abandonó el panteón tradicional de dioses egipcios en favor de un sistema de creencias monoteísta centrado en la adoración del disco solar Atón. Este drástico cambio, que puso patas arriba siglos de tradición religiosa, ha sido interpretado por algunos como una prueba de los orígenes o influencias extraterrestres de Akenatón. La idea de que antiguos astronautas visitaran la Tierra en un pasado remoto ha cobrado fuerza en los últimos años, y sus defensores señalan las numerosas maravillas tecnológicas y arquitectónicas de las civilizaciones antiguas como prueba de la intervención extraterrestre. Desde las pirámides de Giza hasta las líneas de Nazca de Perú, estas estructuras y artefactos se han presentado como pruebas de que nuestros antepasados fueron guiados por las manos de visitantes extraterrestres. Número 7. El accidente extraterrestre de Aurora. En la pequeña y modesta localidad de Aurora, Texas, persiste desde hace más de un siglo una peculiar leyenda. Según el folclore local, el 17 de abril de 1897, una misteriosa aeronave se estrelló contra un molino de viento en la propiedad del juez S. Proctor, esparciendo escombros por el campo. Entre los restos, los habitantes descubrieron el cuerpo de una extraña criatura humanoide, diferente a todo lo que habían visto hasta entonces. El ser, de poco más de 1,5 metros de altura, tenía una cabeza pequeña y deforme, ojos grandes y una piel que parecía hecha de un material gomoso desconocido. Los habitantes de Aurora, inseguros sobre cómo proceder,
Decidieron dar al alienígena un entierro cristiano en el cementerio local. Marcaron la tumba con una sencilla lápida con un tosco grabado de la nave espacial estrellada. En los años siguientes, la leyenda del alienígena de Aurora se extendió y atrajo a curiosos de todas partes. Algunos afirmaron haber visto luces extrañas y oído ruidos espeluznantes procedentes del lugar del accidente, mientras que otros declararon haber experimentado fenómenos inexplicables en las proximidades de la tumba del alienígena. A pesar de los numerosos intentos por descubrir la verdad que se esconde tras el incidente de la Aurora, el misterio sigue sin resolverse, dejando a muchos con la duda de si realmente un visitante de otro mundo encontró su final en el corazón de la Texas rural. Número 6. El avistamiento del estadio de Florence. En otoño de 1954, la ciudad italiana de Florencia fue testigo de un acontecimiento extraordinario que quedaría grabado para siempre en la memoria de los presentes. El 27 de octubre, una multitud de aproximadamente 10.000 espectadores se reunió en el estadio Artemio Franchi para presenciar un partido de fútbol entre la Fiorentina y el Pistoiese. Cuando los jugadores saltaron al campo y comenzó el partido, se hizo un silencio en el estadio y todos los ojos se volvieron hacia el cielo. Allí, sobrevolando las gradas, había un grupo de extraños objetos luminosos que no se parecían a nada que los espectadores hubieran visto antes. Los objetos, descritos con forma de cigarro y brillando con una luz espeluznante y pulsante, parecían moverse en formación. Sus movimientos eran demasiado precisos y coordinados para ser descartados como simples aviones o helicópteros. Mientras el público observaba atónito, los objetos continuaron su silenciosa procesión por el cielo, proyectando un resplandor de otro mundo sobre el estadio. El partido se suspendió temporalmente mientras los jugadores y los espectadores se quedaban paralizados ante el espectáculo. Al cabo de varios minutos, los objetos aceleraron repentinamente y desaparecieron en la distancia, dejando tras de sí a un público atónito y desconcertado. A día de hoy, el avistamiento del estadio de Florencia sigue siendo uno de los avistamientos masivos de ovnis mejor documentados de la historia. Número 5. El ovni de la escuela de Westall. El 6 de abril de 1966, la ciudad suburbana de Westall, situada a las afueras de Melbourne, Australia, acogió uno de los incidentes ovni más desconcertantes y bien corroborados de la historia. Aproximadamente a las 11 de la mañana, una clase de estudiantes y su profesor del Westall High School participaban en una clase rutinaria de educación física al aire libre cuando observaron un extraño objeto metálico que descendía del cielo. El objeto, descrito como una nave brillante con forma de disco, aterrizó en un campo cercano, provocando un estado de confusión y excitación entre los estudiantes y el personal. Cuando se corrió la voz del avistamiento por toda la escuela, cientos de alumnos y profesores salieron de los edificios para ver el extraordinario espectáculo. Algunos testigos declararon haber visto objetos más pequeños, de aspecto similar a la nave más grande, flotando en las inmediaciones. Se dijo que los objetos se movían de forma errática, yendo y viniendo por el cielo de una manera que desafiaba cualquier explicación convencional. Tan repentinamente como había aparecido, el objeto principal ascendió en el aire y desapareció de la vista, dejando tras de sí una comunidad atónita y desconcertada. Tras el incidente, las autoridades locales y el personal militar acudieron a la escuela, confiscaron fotografías y ordenaron a los testigos que no hablaran de lo que habían visto. El encuentro de Westall sigue siendo uno de los casos ovni más convincentes y mejor documentados de Australia. Número 4. Platos voladores sobre Washington. En el verano de 1952, el Capitolio de los Estados Unidos se encontró en el centro de una serie de acontecimientos extraordinarios que cambiarían para siempre el curso de la ufología. Durante 2 fines de semana, Washington, D.C. se vio asediada por una oleada de objetos voladores no identificados, cuya presencia fue detectada no solo a simple vista, sino también por sofisticados equipos de radar. Los avistamientos comenzaron el 19 de julio, cuando los controladores aéreos del Aeropuerto Nacional de Washington observaron un grupo de extrañas señales en sus pantallas de radar. Estos objetos no identificados se movían a velocidades muy superiores a las de los aviones convencionales, y sus patrones de vuelo erráticos desafiaban cualquier explicación.
Los avistamientos continuaron y la situación se agravó, llamando la atención de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y de la CIA. Se enviaron aviones de combate para interceptar los misteriosos objetos, pero cada vez que se acercaban, los ovnis desaparecían de la vista, para reaparecer cuando los aviones se alejaban. Testigos presenciales, tanto civiles como militares, describieron los objetos como orbes brillantes, algunos de los cuales eran tan grandes como un avión comercial. El gran número de avistamientos y la credibilidad de los testigos implicados hicieron que el incidente de Washington, D.C. fuera imposible de ignorar. A raíz de estos sucesos, la CIA inició una investigación sobre el fenómeno OVNI y las Fuerzas Aéreas crearon el Proyecto Libro Azul, un programa diseñado para estudiar y evaluar los informes sobre objetos voladores no identificados. Número 3. Encuentro de Raël con los Elohim. En 1973, un periodista y piloto de carreras francés llamado Claude Vorilhon tuvo una experiencia que le cambió la vida y le lanzó a convertirse en uno de los líderes religiosos más controvertidos de la era moderna. Según Vorilhon, que más tarde adoptaría el nombre de Raël, estaba de excursión en las montañas cercanas a Clermont-Ferrand, cuando se encontró con una nave brillante en forma de disco que flotaba sobre el suelo. Cuando se acercó al objeto, fue recibido por una diminuta figura humanoide de aproximadamente 1,20 metros de altura y vestida con un traje espacial metálico brillante. El ser, que se identificó como miembro de una raza extraterrestre conocida como los Elohim, procedió a revelar a Raël los verdaderos orígenes de la vida en la Tierra. Según este relato, los Elohim crearon a la humanidad hace miles de años mediante un proceso de ingeniería genética y desde entonces han estado guiando el desarrollo de nuestra especie entre bastidores. Los Elohim, afirmaba Raël, eran los verdaderos dioses de la antigüedad, malinterpretados por nuestros antepasados como seres divinos de los cielos. Número 2. El incidente de Roswell. En el verano de 1947, se produjeron una serie de acontecimientos en el desierto cercano a Roswell, Nuevo México, que cambiarían para siempre el panorama de la ufología y desencadenarían un debate que duraría décadas sobre la existencia de vida extraterrestre. Todo comenzó el 8 de julio, cuando un ranchero descubrió una dispersión de extraños restos en su propiedad, situada aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Roswell. El material, que incluía fragmentos metálicos, sustancias parecidas al plástico y peculiares vigas ligeras y, inscritas con inusuales jeroglíficos, no se parecía a nada que Brazel hubiera visto antes. Incapaz de identificar los restos, el ranchero se puso en contacto con las autoridades locales, que a su vez avisaron al cercano aeródromo militar de Roswell. El 8 de julio, la base emitió un comunicado diciendo que habían recuperado los restos de un disco volador que se había estrellado en la zona. Este anuncio conmocionó a la opinión pública y a los medios de comunicación, ya que parecía confirmar la existencia de naves extraterrestres. Sin embargo, 24 horas más tarde, los militares cambiaron bruscamente su versión y afirmaron que los restos recuperados no eran más que los restos de un globo meteorológico. Este cambio repentino, unido a los informes de que personal militar había retirado los restos de forma encubierta y supuestamente había silenciado a los testigos, alimentó las sospechas de encubrimiento por parte del gobierno. En los años siguientes, empezaron a circular rumores sobre la recuperación de cuerpos alienígenas en el lugar del accidente, y algunos testigos describieron extrañas criaturas humanoides con grandes cabezas y ojos saltones. Aunque las investigaciones oficiales siempre han sostenido que el incidente de Roswell no fue más que un error de identificación, el suceso se ha convertido en sinónimo de una conspiración gubernamental para ocultar la verdad sobre las visitas extraterrestres. Número 1. El teletransporte de Gil Pérez. La peculiar historia de Gil Pérez, un soldado filipino del siglo XVI, pone en tela de juicio nuestra comprensión del tiempo, el espacio y el propio tejido de la realidad. El 24 de octubre de 1593, Pérez montaba guardia en el palacio del gobernador de Manila, la capital de Filipinas. Sintiéndose repentinamente invadido por una profunda sensación de fatiga y desorientación, Pérez decidió apoyarse en una pared y descansar los ojos un momento. Al despertar,
se encontró inexplicablemente transportado a un lugar muy diferente, Ciudad de México, a más de 14.000 kilómetros al otro lado del Océano Pacífico. Desconcertado y desorientado, la repentina aparición de Pérez en una ciudad desconocida llamó la atención de los guardias locales, perplejos por su característico uniforme de soldado filipino. Al ser interrogado, Pérez compartió su increíble historia y reveló que el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado en Manila, un hecho que aún no había llegado a Ciudad de México. Al principio, Pérez fue recibido con escepticismo y permaneció detenido hasta que llegaron las noticias del fallecimiento prematuro del gobernador, que confirmaron su asombroso relato. Aunque los mecanismos de la supuesta teletransportación de Pérez siguen siendo un misterio, algunos investigadores han propuesto que pudo haber sido objeto involuntario de una intervención extraterrestre o de la avanzada tecnología de una antigua civilización capaz de manipular el espacio y el tiempo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.